Hablábamos ayer de la presencia, de la fuerte presencia que está teniendo México en esta edición y decíamos que en la próxima edición, en la cuarta edición de Tiempo de Arte, sería todavía mayor. México será el país socio en Fitur 2025, será también el país invitado en el Festival de la Hispanidad de Madrid y será también, lo contábamos ayer, el país invitado en la cuarta edición de Tiempo de Arte. Así que ahora que estamos llegando ya a la recta final de este tercer congreso, quiero que escuchemos unas palabras de la directora de la Casa de México en España, de Ximena Caraza. Buenos días, soy Ximena Caraza Campos, soy la directora general de la Fundación Casa de México en España. La Fundación Casa de México en España es una organización sin ánimo de lucro y es el resultado de un encuentro y la vinculación entre la sociedad civil, el gobierno y el sector privado. Nosotros buscamos contribuir al reforzamiento de las relaciones bilaterales entre México y España a través de la promoción de la cultura y las empresas mexicanas. A nuestros 5 años de vida, hemos entendido que la cultura y la empresa no están separadas. Ambas comparten visiones y algunas veces plantean objetivos comunes. Definitivamente, se necesitan más espacios que fomenten el diálogo y la reflexión entre estas dos visiones y objetivos. Y yo quiero felicitar a Tiempo de Arte porque sin lugar a dudas ha creado este espacio. Celebro este tercer Congreso Internacional, Tiempo de Arte, en el que se presenta y analiza la cultura como una poderosa herramienta que, usada de forma innovadora, contribuye al desarrollo de las empresas y desvela el potencial de crecimiento en ambos sentidos. Como lo he dicho en otras ocasiones, la conversación y el diálogo son importantes para el intercambio de puntos de vista y conocimiento mutuo, y este Congreso es prueba de ello. Felicito a Tiempo de Arte y su iniciativa de seleccionar a México como país invitado de la cuarta edición del Congreso Internacional, en el que sin duda alguna se impulsará el desarrollo cultural y empresarial entre ambos sentidos. Gracias y que tengan un excelente día. Bueno, me da un poco de pena llegar a la recta final, pero también tenía muchas ganas de dar paso a esta conversación que viene a continuación, porque es el plato fuerte del programa de Tiempo de Arte de este tercer congreso. Será un concierto de palabras con Charo Izquierdo a la batuta y como artistas principales tenemos a Ignacio Quintana, CEO de Forbes, y al cantautor Miguel Ríos. Así que con ellos les dejo, disfruten. Claro que sí. Entonces, ¿cómo nos sentamos? A ver, muy buenas. Perdonen el retraso, ¿eh? Pero no es culpa nuestra. Buenos días, buenas tardes ya. Hola. Sí, sí. Buenas tardes. Yo creo que voy a hacer lo que a todos os gustaría hacer. No tengo batería, pero puedo decir eso de tarararararán, 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 tan, 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 tan. No tienes batería, pero tienes una voz preciosa. Bueno, pues eso, bienvenidos. Bien hallada. Bienvenidos, buenas tardes. Realmente es un placer cerrar esta mesa. Esta mañana con esta mesa, que vamos a hablar del artista y su empresa. Y vamos a hacerlo con Ignacio Quintana, que es el CEO de Spain Media, que ha estado toda su vida metido en el mundo empresarial, en el mundo de los medios, que ha tenido su propia empresa
de animación cultural, de música, espectáculos, tal. Y con Miguel Ríos, que cualquier cosa que diga será un lugar común, por lo tanto, creo que es mucho mejor decir que es pues uno de nuestros grandes representantes de la música a nivel nacional y a nivel internacional. Voy a hablar con vosotros dos, haciéndoos alguna pregunta para los dos y alguna que os haré de manera individual. Y voy a empezar con los dos preguntando un poco, porque estamos hablando del artista y la empresa, estamos hablando del arte y de la empresa. Y claro, en el caso de la música, en tu caso, ¿no? En vuestro caso, desde los años 60 hasta ahora la industria ha cambiado descomunalmente, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo has ido manejando? ¿Cómo lo has ido manejando? ¿Cómo has ido viendo ese cambio, asimilando ese cambio? Y tú, en el tiempo que has acompañado a Miguel, porque lo que no he dicho es que Ignacio durante un tiempo fue su manager y hoy es su amigo. O sea que es bastante difícil, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a hablar de lo que os preguntaba. ¿Cómo habéis ido viendo, cómo habéis ido manejando ese cambio y cómo os habéis ido adaptando a esos cambios? Bueno, yo personalmente he ido de sorpresa en sorpresa, porque yo empecé a grabar en el año 62, se grababa en monoural, o sea, no se grababa en estéreo. Cuando salía el disco, ¿sabes que en el surco del disco tiene dos lados? Pues era la misma cara, la misma música repetida en los dos lados, o sea, pero no era estéreo, se oía en un solo canal. Hasta ahora que, bueno, pues las posibilidades son infinitas en la música. Quiero decirte que se puede meter uno en un ordenador y puede tener pistas infinitas para ir creando encima de ellas. O sea, para mí todo mi tiempo ha sido una sorpresa y yo creo que es lo que me trae hasta aquí, el vivir de sorpresa a sorpresa y tener también, en cierta forma, la inquietud de no abrumarme con las sorpresas, sino aprovecharlas, adaptarlas, aprender de ellas, ¿no? Y bueno, pues si queréis luego entramos en detalles, pero en general ha sido que la evolución de la música, creo que el anterior ponente, uno de los ponentes anteriores, que estaba hablando de la evolución de los aparatos, digamos. Es que Jimi Hendrix, si os acordáis de él, para hacer un acople, que era un estilo, no era un defecto, acoplaba por estilo, porque necesitaba el feedback del amplificador, del altavoz, mejor dicho, para hacer un sonido que no existía. 4 o 5 años después había un pedal que hacía ese sonido. O sea, que quiero decirte que nosotros hemos sido los conejillos de indias de la innovación y de la evolución. O sea, el wah-wah, que es otro efecto que hacía que las guitarras sonaran de una forma determinada. Todas las innovaciones, ya te digo, han sido porque los músicos, de una forma rudimentaria, se los inventaron antes. Así la industria ha estado siempre atenta, porque evidentemente de eso vive, y pues bueno, pues ha atendido todas esas necesidades. Bueno, yo lo primero quiero agradecer a Merche que por fin, después de tantos años, consigo compartir un escenario con Miguel Ríos. Y eso ya yo creo que mola, ¿eh? Porque es verdad que he trabajado con él, pero siempre estaba en el backstage, nunca he salido. Yo llego a la música porque, en el fondo, por un tema de frustración. Es decir, mi frustración ha sido siempre que me hubiera gustado ser Miguel Ríos, o ser un artista, o ser un guitarrista, que en el fondo es lo que me gusta. Un Eric Clapton. Un Eric Clapton, por ejemplo. Y con 15 años dejé de estudiar. Esto no sé si te lo he contado. Dejé de estudiar porque quería ser músico. Y al año de
que yo decía en mi casa, voy a tocar la guitarra, y mi padre decía, y no lo voy a repetir, lo que te vas a tocar, ya lo podéis imaginar, pues entonces al año siguiente me reenganché y me puse a estudiar la carrera que es la que me ha dado la cara A de mi vida. Y la cara B de la vida me la ha dado el que esa frustración ha sido mi afición. Y como ha sido mi afición, bueno, los astros nos juntaron hace 20 años, nos pusimos a trabajar juntos y es verdad que nos llevó a juntarnos, a hacer algún proyecto junto él y yo, y tengo la suerte de ser el único que he sido manager y que todavía me habla, porque creo que todos los demás que ha tenido están en la lista negra. Y en cambio nosotros no. Y en cuanto a la pregunta, bueno, yo en los años 60 no estaba, bueno, estaba, pero no me acuerdo. Estabas muy... Uy, me lo habéis puesto demasiado alto. Pero es verdad que desde el punto de vista musical que hablaba Miguel, cómo ha cambiado la industria, pero la industria como industria, en la cual yo he tenido también por temas de trabajo mucha relación con lo que llamamos industria, que son las discográficas, etcétera, pues ha cambiado totalmente. Hace 40 años, lógicamente, cualquier empresa, cualquier multinacional en el entorno de la música se dedicaba a lo que era la carrera musical del músico o del artista por el disco, es decir, por el formato físico que en aquel momento se generaba. Y hoy, si dividimos en cuántos cualquier multinacional de la industria, cómo tiene repartido el negocio, ahora mismo lo más importante son los directos y aquello que lleva en algunos casos los merchandising y tal. 360 grados. 360 grados. Y el disco, en sus diferentes formatos, pues ha tenido una evolución en la cual estamos otra vez en el principio. Tenemos el culto al vinilo, porque es un culto a un producto verdaderamente que da muchas cosas, da la sensación de tocarlo, es como el libro, hay diseño, hay creatividad, hay fotografía, hay texto, y por tanto el vinilo nunca, y yo soy un defensor del vinilo, creo que nunca morirá, aunque sea ahora una venta de nicho, pero el artista vive no del vinilo, sino vive de que tiene que arriesgar, a veces convertirse en empresa y lanzarse a la carretera, que es lo que Miguel ha hecho toda la vida. Me alegro de que digas esto de convertirse en empresa, porque a mí me gustaría preguntarte a ti, Miguel, ¿cuándo, por tu primera vez? Pero no, por tu primera vez. No puedo confesarlo. Por la primera vez que descubres que además de cantar, ¿no?, que tienes que hacer empresa. Pues mira, Tienes que ser empresa, ¿no? Mi primera vez fue en el año 72. Yo tenía pasta del himno a la alegría, me había quedado había entrado un dinero que yo no esperaba nunca acumular en la carrera que hasta entonces tuve. Yo había hecho el año antes El Río y Vuelvo a Granada, un single que me dio mucho éxito. Esas dos canciones me colocaron en el mercado y luego inmediatamente después entró el himno a la alegría, que fue una venta, bueno, confesada por la compañía, que tampoco sabemos mucho de eso, porque no se sabe, el artista nunca ha tenido acceso a los libros, de unos 7 millones de discos. Claro, eso es una pasta que un rockero insurgente como entonces era yo, de 24 años, no esperaba ganar. Y lo empleé, en vez de hacerme el más rico del cementerio, lo empleé en aprender mi oficio. Y una de las cosas que conllevaba aprender mi oficio era que yo me inventé un espectáculo que se llamaban los conciertos de rock y amor, que grabamos en directo, y para poder hacerlo y llevarlo a los teatros no había nadie que nos contratara, porque el rock estaba prohibido en espacios como este. Había surgido en el PRIC en los años primeros 60 y luego fue evolucionando lentamente en clubs, los primeros clubs que empezaron a formarse, en garitos así de ese tipo, en las fiestas mayores de los pueblos y también, pero digamos en el sacrosanto recinto de un teatro eso no había entrado nunca y los empresarios eran muy reacios incluso a alquilarte el local, ¿no? Entonces, bueno, como no había ningún empresario que me ofreciera llevar ese espectáculo que yo quería
en directo al sitio, pues yo me inventé pues pagármelo yo. Fue satisfactorio porque en Madrid estuvimos 3 días y realmente abarrotamos. Granada fue magnífico, pero por ejemplo en Antequera, que no habían oído hablar de rock and roll, y en el teatro de Antequera, que era un teatro de estos que no podías pisar porque había estado Lola Membrive, había estado las grandes folclóricas locales, pues claro, nosotros éramos vistos un poco como los bárbaros del sur, que llegaban ahí de una forma un poco, bueno, en cierta forma, no peligrosa, pero presuntamente peligrosa, para ponerlo en contexto. Así que yo me vi obligado en ese sentido a ser mi propio empresario, pero a mí nunca me ha dado gusto ser mi empresario. Porque hay una dicotomía entre el empresario y el artista. El empresario, y chapó por todos los empresarios, que yo tengo uno enfrente mío, al que aprecio mucho, y sé que es un gran empresario muy honrado que intenta buscar el trabajo, que el trabajo se derrame en riqueza para los demás. Pero en el alma del empresario está el coste de fabricar al menor coste posible. Y en el del artista está todo lo contrario. Está en epatar, si puede llevar un efecto, una canción, una banda que le rompa el corazón a los que están enfrente tuyo de amor y de cariño, y que vean que tú, el destinatario único de tu esfuerzo es la gente que está enfrente tuya, que ha pegado una entrada, que ha arrostrado la incomodidad de ir a un concierto, porque sobre todo ya como se han puesto estos los masivos, hacer colas y todo eso es muy desagradable, pues había una dicotomía. Yo quería traer el rayo láser cuando hice los conciertos de Rock y Amor, y el rayo láser costaba pasta. Una vez inventé una gira con hologramas, y los hologramas eran la estrella del concierto. Sobre todo se llevaron toda la pasta que entró en taquilla. O sea, quiero decirte que siempre puse un espectáculo y puse el escenario en el centro de una plaza de toros. Eso, la innovación que nosotros hicimos en el año 85, en una gira que se llama Rock en el Ruedo, me costó más de 60 millones de pesetas de la época. Yo venía con las espaldas muy cubiertas porque había hecho los conciertos, el rock de una noche de verano, donde habían vendido 800.000 entradas, y tenía, digamos, una caja de resistencia suficiente para inventarme un escenario donde nadie había tocado nunca, porque sabéis que las plazas de toros se usan a la italiana, o un efecto un poco así anfiteatro, se pone el escenario respaldado en una parte de la plaza y la gente está enfrente tuya. Pero un espectáculo 360 grados, donde tú, o sea, primero tienes que cubrir el sonido de toda la plaza, tienes que mover el escenario de forma, aparte que te muevas tú, de forma en que alguna vez la gente vea al batería enfrente de él, y a la gente que está, digamos, sujeta a la posición en el escenario, los teclados. O sea, fue una invención tan grande que cada escenario costaba 29 millones de pesetas de la época. O sea que, y tuvimos que hacer 3. O sea que llenando las plazas de toros perdíamos. ¿Eso qué quiere decir? Que fui muy mal empresario, pero fui muy buen artista. Y el ejercicio de honestidad siempre recibe un aplauso, te das cuenta, ¿no? Sí, me gusta. ¿Qué le dice el empresario Ríos al artista Miguel? ¿Qué le debe? ¿Qué le dice? ¿Qué le digo? Pues no te metas, tío, no jodas. No te metas. Ahora estoy haciendo una última pirueta, que es hacer un concierto de celebración de los 80 años que voy a tener, si
si no hay algo que lo remedie, el día 7 de junio hacemos un concierto en Granada con una serie de actos alrededor, el día 8. Ese va a ser un concierto también va a ser innovador, porque primero ves a beneficio de la fundación que lleva mi nombre. O sea, yo voy a trabajar como tampoco puedo atender muchos frentes por cuestiones biológicas, pues voy a intentar trabajar solo para intentar ayudar a la financiación de la fundación que tiene por objeto la difusión de la música, o sea, facilitar y llevar la música popular a escenarios donde no ha estado nunca, por ejemplo, los conservatorios, ese tipo de digamos, maridaje con las músicas cultas, lo que se dio en llamar por la música culta, porque hay mucha gente de los músicos que estudian Bach, Beethoven, estudian el método, estudian la música, pero también escuchan a Jimi Hendrix y escuchan a las bandas, y entonces ellos saben tocar más de corazón este tipo de música que la otra. Pero en fin, eso es una pata, y la otra es la solidaridad, que es el de intentar devolver parte de lo que yo he recibido, por ejemplo, pues yendo a trabajar en los lugares donde está la tercera edad, residencias y tal, sobre todo los que tienen que ver con el cuidado de la mente, de Alzheimer y eso. Nosotros queremos trabajar en ayudar a todas las ONGs que están haciendo esto. La que yo conozco más es la de Maragall, que tiene una fundación para el estudio de la relación de la música y la demencia senil o el Alzheimer, y esa es la otra pata. Pero, digamos, lo que yo pretendo en ese concierto, aparte de sacar pasta para la fundación, es que vamos a tocar 4 bandas y yo, 4 bandas muy relevantes, Los Ángeles, que son casi coetáneos míos, luego una década después vienen los 091, luego después vienen Lagartija Nick y luego vienen Niños Mutantes, bandas muy potentes que explican la historia evolutiva de la música en Granada, y la novedad que va a haber, aparte de que vamos a tocar un montón de granadinos juntos en un escenario al mismo tiempo, es que para que la gente no se aburra mientras cambio la batería de Los Ángeles a 091, estamos haciendo un audiovisual donde explica toda la historia de la evolución de la música en Granada, no ya del rock, sino de la música en general, porque Granada es una ciudad, no sabemos por qué, no me preguntéis, está en los secretos de la historia que nunca se sabe. Es una ciudad que genera mucha creación, y esta creación está representada desde nosotros, la música clásica, el flamenco con Morente y toda la égida después, y está en el rock, por supuesto, y en el punk, luego gente como Planetas, todo esto. Y este audiovisual, para que la gente se entretenga aprendiendo, también va a llegar hasta las nuevísimas generaciones, o gente que es conocida planetariamente en las nuevas, lo que llaman las músicas urbanas ahora, ¿no? O sea que es un poco, vamos a intentar rendir homenaje, y eso, que es una forma de empresariado también, es una forma. A mí esta vez me gusta mucho porque lo hago en cierta forma para terceros, no para mi propio beneficio, ¿no? O sea, supongo que lo que pretendo es que la ciudad de Granada y su entorno, como Granada, Andalucía, España y la humanidad, como dice el himno andaluz, se pueda beneficiar de esto. Pero claro, el asunto es que hay que
en cierta forma, hay que empezar a construir algo que es muy difícil de disociar desde el provecho personal al provecho colectivo. Por eso me interesaría que mucho de Granada tomara esta fundación como algo popular, algo de ellos, mucho más que algo elitista. Algunas fundaciones, todas tienen un servicio fantástico, pero bueno, hay una en Granada que era la de los Rodríguez Acosta, que eran, y la mantenían ellos porque fueron muy ricos. Una gente, o sea, tú te comprabas unos zapatos en Granada y dices, ¿qué? ¿Eres de los Rodríguez Acosta? O sea, la gente que tenía la pasta por castigo. Pero, sin embargo, nosotros queremos hacerla a la inversa, que sea desde la base la que vaya subiendo así. Pero en fin, no sé si os da os he metido un... No, al contrario, al contrario. Bueno, vamos a- No, lo que quiero es que Nacho también nos diga, ¿no? ¿Qué te dice a ti como artista y qué te dice como empresario? Nacho, Sí, Nacho, claro. además, Claro, que me dice pero como patrón de la fundación, que es lo que a mí me interesa. Bueno, después hablaremos del como patrón de la... A ver qué va a hacer el como patrón de la fundación. Es Pero que- no, ¿tú qué le dices? ¿Qué consejos le has dado? ¿Qué consejos le ¿Qué darías? consejo le da? Bueno, el último que le he dado es que tiene un coche viejo y que no se lo venda a un amigo, no vaya a ser que le esté colocando una putada. Este es el último consejo que le he dado. Como artista, como artista. Como artista, bueno, yo creo que, a ver, nosotros cuando empezamos juntos, que fue cuando hizo despedida. Bye Bye Ríos, Mi despedida. yo tenía como un mal sabor de boca, porque por un lado trabajaba con él en un proyecto tan bonito como hacer una gira, y por otro lado me sentía culpable porque le bajaba del escenario, ¿no? Y entonces era como una contradicción en sí misma, en el sentido de que digo, joder, y llego a esto después de tanto, y cuando llego le bajo del escenario, no era normal. Porque Pero- era cuando una de tus despedidas. No, la despedida, hicimos Bye Bye Ríos. Perdóname, Ignacio, yo ya tengo que aclarar esto. Yo me he despedido solo una vez, que no soy Antoñete. Claro, fue una despedida. Hicimos una gira que vinimos aquí, además, a Santander, con Bye Bye Ríos. Yo creo que tampoco hay una cosa de consejo permanente, y lo que sí es que siempre, desde que nos conocemos, hemos tenido un apoyo y sabemos que siempre estamos ahí. Cuando yo me dejé, bueno, pues eso, dejé o me fui del grupo Prisa, la primera persona que me llamó para que trabajara con él fue Miguel, y a partir de ahí, no es que me contratara, pero sí dije, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Con lo cual él siempre ha tenido esa mentalidad un poco de empresario. Y yo creo que es un ejemplo de tantas cosas que en el fondo, más que yo darle consejos, he aprendido mucho trabajando con él. Por ejemplo, Primero, la seriedad que tiene el trabajo, lo riguroso que es, lo disciplinado que es, el trato que tiene con la gente que trabaja, sean músicos, técnicos o los que montan los escenarios. Y eso, y me da igual que llevemos a 5 personas o cuando giramos con la Sinfónica que llevamos a 60 músicos. Bueno, pues ese cariño, pero a su vez esa disciplina y esa seriedad, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Y que él es el primero que está preocupado de todas las cosas que pasen. Eso por un lado te mete mucha presión, sobre todo cuando estás de manager suyo, pero por otro lado te da la tranquilidad de que él es el primero que controla y comparte contigo. Yo creo que él me ha dado más consejos a mí que yo a él. qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero de todas formas, o sea, Nacho es licenciado en Económicas y Empresariales, es censor de cuentas, o sea, Sí, es verdad. alguna cosa te habrá dicho a nivel empresarial, Pero ¿no? espera que te diga, aparte es un guitarrista estupendo. O sea, Bueno, estupendo. Pero eso todavía no lo hemos comprobado, pero él siempre ha estado metido en las altas esferas de dirección de las empresas y alguna cosa... Bueno, y ¿no? así Quiero nos decir, conocimos. sí, pero cuando... yo, Ignacio, recuerda que yo te conocí cuando estábamos preparando mi despedida, pero te llamé cuando yo ya me había despedido también. Es Y verdad. tú estabas libre porque
la relación entre el artista y el manager es terrible. Os lo digo yo de verdad, y no hay ni uno que haya quedado bien con el manager, porque el manager tiende a tener 4, 5, 6 artistas, lo que llama su cuadra de valores. Pero tiene por encima de los artistas, y estoy hablando en general y probablemente habrá casos particulares que no sean así, tiene enfrente a la gente que le da trabajo, o sea, a los empresarios del ramo que sabe que contratan para un festival todos los años y él va colocando sus artistas. O sea, por mucho que te digan que tú eres el ser más importante, y deberías de serlo porque eres el factor que desencadena todo el rito de actuar, el más importante es el tipo que les contrata a ellos que tú vayas. Entonces, la sesión de soberanía que hacen de tu propio nombre es tan gigantesca que tú puedes ir a sitios a tocar donde dices, pero ¿cómo me ha traído este hombre aquí? Por Dios. Pero si este dice, pero es la leche, si esto es que no cumplen infinidad de las cosas que se han pactado. Entonces estás dando cuenta de que confiar en un manager es cuando las cosas van bien. Luego cada uno pues tira por un lado. Es decir, como yo me he ido así, excepto con Ignacio, con todos los demás, el culpable soy yo, eso no cabe la menor duda. O sea, la monja cojonera, el tipo que a los 4 meses que no van las cosas bien, pues se pone bronco y hace eso, soy yo. O sea que me va en mi forma de ser. Pero en realidad es que sé que casi todos, hay que contar con los dedos de la mano a la gente que ha estado a bien con un manager y que el manager siga con él, suele ser normalmente porque es tanta la cantidad de trabajo que genera que le conviene ponerse a su servicio. Pero en fin, que es eso, ¿no? Ignacio lo que tenía muy, muy bueno es que cuando lo hicimos nosotros, nos admirábamos mucho los dos y yo los iba admirando mucho. En mutuo. Y luego yo no tenía, es verdad que tenía una empresa, tenía más artistas, pero yo no llevaba, porque es verdad que aguantar un artista también es tela, porque lógicamente es la gestión de un ego en el sentido, sobre todo en el trabajo, pero teníamos los roles muy bien repartidos, pero es que él compartía el managerato, o como se diga, con Forbes, con lo cual le molaba. Claro, yo era el director general de Forbes y el manager de Miguel Ríos, y eso al final no competía tampoco, ¿no? Pero ¿y a ti no te disociaba? No, bueno, el problema era mi mente, que a veces no sabía dónde estaba. Porque claro, de repente podía estar en una cena organizada por Forbes y al día siguiente estaba con Miguel en el Within. No, hoy decías, la taquilla no merece ser Forbes. O sea, la taquilla... O sea, era verdaderamente, bueno, luego vino la pandemia y es cuando lo dejamos, entre otras cosas, porque yo la vida ya no me daba. O sea, un poco Quintana de día, Nacho de noche. Y Nacho de noche, sí. Sí, molaba, ¿eh? O Nacho de día, Ignacio de noche. Tenía su rollo eso. Tenía su rollo. Y volvemos a la fundación. Tú, aparte de aspirar a que beneficie al mayor número de músicos posibles, me imagino, ¿no? Sí. ¿En qué fundación te miras? O sea, ¿qué te gustaría, a dónde te gustaría llegar? Yo la verdad es que no he sido muy fan de las fundaciones porque, te digo, la fundación sale un poco por el deseo de mi familia, de la gente más próxima a mí, de sobrinos míos, que ya en edad de merecer, o sea, que piensan que mi legado tiene que ser recogido. Yo he ido guardando cosas en los archivos y luego tengo mucha suerte porque soy doctor honoris causa de la Universidad de Granada, tengo una cátedra en la universidad y además creo que la Universidad de Granada es una de las bendiciones que le cayó a la ciudad. Y entonces interactuamos mucho y me ofrecieron poner en orden el archivo. Después empezó
así empezó un poco el reunir alrededor de mi figura, empezó un poco por ese lado. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué no hacemos? O sea, que no es una idea que partió de mí, que yo dijera, yo quiero tener una fundación y tal, porque tampoco sabía que era palmar tanta pasta. O sea, quiero decirte que creía que era una cosa que, bueno, iba a venir la gente a poner dinero a la fundación para que funcionara directamente, ¿no? Es un curro enorme. Lo que pasa que yo creo que una de las cosas que me han movido en la vida es que he visto mi trabajo como un servicio público también. Muchas veces yo he estado yendo a conciertos y diciendo lo que decía porque creía que comunicaba una idea a mis fans o a mis seguidores, a la gente, y que eso era una contribución no solo intelectual, sino también, además, una posición personal que pretendía que ellos me conocieran conocieran profundamente, o sea, que supieran, cuando escribes una canción, estás contando tu propia vida, o sea, canciones, e incluso algunas que no has escrito tú. Que la reflejan total. Claro, hay una canción que se llama Todo a pulmón, que es de un chico argentino maravilloso, Alejandro Lerner, que yo cuando lo oí dije, pero este tío ha escrito mi canción, cabrón. Si esta tenía que haber escrito yo, y resulta que yo la canto como si lo hubiera escrito yo, lo que pasa que en autores pongo su nombre, porque hay que ser honrado también. Pero ya te digo que en ese sentido, este acto de comunicar tiene que ver algo con no es una cuestión de religión y aparte yo estoy ya un poco aparte de todo eso, pero sí tiene que ver un poco con una comunicación que tiene, digamos, un paso más que la charla. Tiene algo espiritual, ahí hay algo espiritual que conecta el mundo del que escribe una canción para conmover a alguien, y eso visto como oficio está muy bien, pero visto ya como, entre comillas, sacerdocio, o sea, le voy a dedicar mi vida al rock and roll, pues ya tiene una trascendencia. Yo la verdad es que te digo que el rock and roll, yo me amarré a la vida del rock and roll y claro, te das cuenta de que defender una bandera determinada es, o sea, el compromiso cuesta. ¿Cuántas veces has querido abandonar el compromiso? No. O sea, el compromiso cuesta en el sentido de que no es gratis. O sea, que luego hay gente que no está de acuerdo con tu compromiso y te pasa la factura y te llama lo que te quiera llamar porque la gente es libre para llamar eso. Pero quiero decirte que cuando te comprometes, tú estás entregando parte de ti. Y al entregar parte de ti estás haciendo, creo yo, en cierta forma, un pequeño servicio público precisamente a la gente que te sigue. Y ahí quería llegar yo un poco en ese sentido, ¿no? en que yo he trascendido mi propia profesión precisamente porque, o probablemente porque cantar me parecía muy poco. Entonces, y además venía dado de una naturalidad que yo no he tenido. Ahora sí me cuido mucho, estudio la voz, tengo atención foniátrica todas las semanas un par de clases, sigo haciendo, pero yo empecé siendo un iletrado absoluto en todo, en música incluso, ¿no? Y bueno, pues, pero probablemente esto sea también el motor que me impulsa a seguir metiéndome en líos, seguir impulsando, ¿no? Y o sea, qué mayor servicio público que en los conciertos donde haces feliz a tanta gente, ¿no? Sí, Eso es un gran servicio público, ¿o no? Claro, porque eso además es, fíjate tú que es curioso, porque cuando yo dejé de cantar, que honestamente pongo mi mano en el corazón, creía que era la última vez. Yo sí creí que era la última vez porque pasaba que tenía 65 años, que de pronto las musas se han venido con Juan Manuel Serrat, al que felicitamos.
Le por haber felicitamos tenido por su premio. esa recompensa tan extensa y tan importante a su extensa carrera. O sea, que estaba un poco seco. Y pensaba, otra vuelta al chicle no creo que pueda ser y tal. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es lo que tú puedes hacer. Y lo que yo no podía hacer era no acudir a las llamadas de los compañeros que me pedían que cantara con ellos, a las cuales yo le había pedido cantar antes, a ese quid pro quo que tenías que hacer todo el tiempo, que me obligaba a mantenerme en forma, a no engordar, a no abandonarme, y a cuidar la voz, conciertos benéficos innumerables que mantenían también el gusanillo del aplauso para mí vivo. Entonces, toda esta mecánica va en función de eso que dices, de notar que la recompensa es inmediata en la música. No es como el pintor que, bueno, se va, la gente observa el cuadro y dice, joder, qué cosa tal, y es tan emocionante como la música, pero no inmediato. Tú lo notas en el momento. Tú estás cantando para gente que está cantando contigo su canción, no la mía, ya la de ellos. Y eso es muy gratificante y claro, es también adictivo. Y esa recompensa emocional, perdona, Enrique había prometido no hablar de emociones, pero esa recompensa emocional, ¿cómo la siente el manager? ¿No? Porque, pues, claro, para el artista es muy clara, pero para el manager... A ver, bueno, se juntan dos cosas. Una, cuando te conviertes en manager, hay un proyecto detrás empresarial, donde la emoción la pones más allá sobre todo en la parte más analítica de lo que es y que salgan los números, etcétera. La emoción, pues mira, yo tengo en la memoria momentos, no sé, cuando, por ejemplo, con la Sinfónica hicimos el Teatro Real de Madrid, pues ese día hice el concierto tan bonito y el Teatro Real lleno, no sé qué, pues para mí ese día fue inolvidable, ¿no? O sea, esa emoción que sientes cuando todo sale bien, cuando todo suena bien, cuando por supuesto Miguel canta como siempre, pues es que, o sea, eso llena más en los bolsillos que incluso luego la recaudación, que a veces lo que hace es vaciártelo, ¿no? Sí. Pero es verdad que trabajar en el mundo, en general, el mundo de la cultura, yo intento poner emoción también en mi día a día, que es al final el mundo de la comunicación y el mundo de las revistas y el mundo donde siempre he trabajado, pero cuando trabajas en el mundo, con la cultura y con el arte, si no le pones emoción, no sale. En todo lo que pongas, me da igual que seas, por supuesto, si eres músico o si controlas la técnica y el sonido. ¿Y en qué momento se descubre que se pasa de la música al espectáculo? Bueno, yo creo que la música siempre ha sido espectáculo. Otra cosa es que... No, al espectáculo ya más con audiovisual, con tal. O sea, eso te lo va... Bueno, es una lo ha ido evolución, pidiendo. pero es una evolución que ha habido. Es decir, que yo creo que... Pero Miguel siempre la ha tenido. O sea, Miguel hace 40 y tantos años hizo la mayor gira de España con un espectáculo espectacular que era el Rock and Ríos. Y ya está contando otras giras que ha montado. Yo creo que ha habido artistas que evidentemente han estado más protegidos por lo que es la música de estudio y donde grababan discos. Y Miguel, por ejemplo, no, porque el rock and roll necesita espectáculo. Eso es. Entonces, yo creo que él ha ido combinando, bueno, por eso no llevamos bien, claro. Él ha ido combinando un poco la parte de espectacularidad que necesita el rock con luego, por supuesto, grabar los mejores discos que ha grabado siempre. ¿Y cómo va a ser el Nacho patrón? ¿Cómo vas a ser tú como patrono de la fundación? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál va a ser tu papel? Bueno, mi papel es estar, buscar pasta. Estaba pensándolo, ¿no? Bueno, mi papel yo creo que como pues estar ahí, trabajar en lo que pueda, ayudar a la fundación y ya por hecho para decir que el día 6, 7 y 8 de junio celebramos el cumpleaños de Miguel en Granada, que hay un montón de cosas, hay un montón de espectáculos y hay un pedazo de concierto que es el que ha dicho Miguel y ojalá alguno de vosotros pudiera ir. Y si no, pues yo meto la cuña
de que a través de la página web de la Fundación siempre se puede colaborar, porque es verdad que en este caso, en otros casos era para su día a día y su trabajo y su beneficio. En este caso, todo lo que hacemos en esas 3 fechas va dirigido a lo que es el objeto que tiene la Fundación. Y bueno, y yo estoy ahí pues para intentar colaborar y ayudar, y feliz además. Miguel, no tiene nada que ver con la empresa, pero tu disco el año 2000, Sí. ¿no? Es el cambio, ¿no? Significa el cambio. ¿Qué pondrías o qué canción pondrías o qué dirías para 2024? Joder, yo escribí una canción que se llama La estirpe de Caín. O sea, ¿cómo ha cambiado la cosa? En el disco último que he hecho de estudio hice una canción para cantar la distopía de este tiempo, ¿no? La verdad es que no es buenos tiempos para la lírica, y fíjate que los golpes bajos lo decían ya hace más de 30 años, ¿no? No sé, la música tiene que contar la realidad de lo que pasa en el momento de lo que pasa. Y habrá mucha gente a la que yo admiro, por supuesto. Por ejemplo, Rod Stewart nunca dijo en ningún momento nada más que las chicas eran muy guapas y que era muy sexy, que él estaba ahí para el rock and roll. Y yo lo respeto, chapo y tal, pero había también gente como Bruce Springsteen o Dylan y tal que decían que los tiempos estaban cambiando. Y eso es a la banda que yo me apunté. Yo me apunté a esa banda porque en realidad, como explicaba antes, al principio te trasciende a ti mismo el oficio. Entonces, pues dices, oye, si estoy ya tanto tiempo aquí, lo que no quiero hacer es utilizar mi tiempo mal. O sea, tienes que buscarle un sentido a todo. Y bueno, pues ahí, pero aprendiendo a ciegas, siempre siguiendo el guión de la canción de Dresler, que decía que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Que es que el ser humano, en la mayoría de sus vidas, es exactamente esa definición. O sea, es aprender a dónde vas a ir. Y a mí personalmente me gusta mucho un título de las memorias de Buñuel que decía hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro todo es vida y todo es reivindicable como vida personal y como contribución. Y esa parte así un poco reivindicativa, un poco broncas de Miguel, si se puede decir. No, broncas no. Reivindicativas sí, pero porque él siempre ha estado muy preocupado, que yo también, pero claro, como no soy estrella, pues no se nota. Pero yo también he estado muy preocupado de toda la parte social, y yo creo que Miguel ahí también ha sido un ejemplo, ¿no? Y que siempre ha estado muy reivindicativo en todo lo que es intentar ayudar socialmente a las clases más desprotegidas o más perjudicadas en esta sociedad que vivimos, ¿no? Pero luego lo que es el trabajo, lo que he dicho antes, no es reivindicativo, es serio, formal, y yo creo que eso ayuda cuando haces un trabajo a que te rodee gente muy profesional. Uno tiene la sensación de que los viejos rockeros no solo nunca mueren, sino que siempre son libres, ¿no? ¿Tú te has sentido siempre libre? Hombre, que va. Siempre libre, no. Bueno, yo quiero reivindicar aquí la sumisión que hemos tenido para subsistir que tener con la industria. O sea, no voy a hablar de bajadas de pantalones, pero próximo. O sea, quiero decirte, no del todo, pero a lo mejor hasta los cuádriceps ha habido bajada de pantalón. Quiero decir que hay momentos en que la supervivencia manda sobre cualquier tipo de ideología y cualquier tipo de postura personal, pero es la sobrevivencia, no es la avaricia. La avaricia no, el querer tener más no. Lo que hay que tener es la dignidad de decir no, mi meta es esta y el resto es el trabajo que tengo que hacer para poder seguir haciendo esto. El secreto del éxito es permanecer en escena, estar ahí. Unas veces ahí, otras veces ahí, otras veces
arriba, abajo, arriba, abajo. Hay carreras maravillosas que no han tenido altibajos, que son incólumes, intocables y tal, pero yo personalmente, quizás por haber abrazado un género que también no es nacido de nuestra propia cultura, sino que es una cultura adquirida que ya es planetaria y hemos contribuido al desarrollo de esa forma de entender la existencia, pues tiene altibajos porque también nos faltan a nosotros asideros para poder mantenerlo como si fuéramos Bruce. Bueno, vamos, Pero no lo Bruce, podemos. mismamente. Pero, sin embargo, es cojonudo saber que te toca hacerlo y, oye, la dignidad está ahí también. O sea, porque yo una vez ya he dicho, oye, es que tengo que hacer una balada porque tengo que comer, pues lo he hecho perfectamente. Y es curioso porque en las baladas es lo que me ha dado pasta, lo demás ha sido lo que me ha costado el dinero. Y se logra disfrutar cuando se hacen esas baladas por narices. Sí, no, la verdad es que algunas veces, pero nadie te dice, hombre, al principio te dicen y dices, ahí voy. O sea, quiero decir que al principio no tienen ninguna autonomía. Cuando yo me llamaba Mike Ríos, leído Mike Ríos, que es como se pronunciaba entonces, yo no tenía ni idea, no tenía autonomía porque tampoco tenía ni idea. O sea, yo quería decir, oiga, mi modelo es el de este señor. O sea, nosotros éramos, y el arte es de imitación, el ser humano crece por imitación, ahí está todo metido, pero nosotros es que cogíamos el modelo sajón y lo poníamos enfrente como el espejo, el único espejo que teníamos para poder saber por dónde iba el camino. Es que nosotros no nos inventamos esto, nosotros éramos copistas de una historia determinada. Luego le fuimos metiendo, cuando tuvimos conciencia, fuimos metiendo nuestra propia vivencia. Nuestras vivencias están metidas, en mí están metidas desde Vuelvo a Granada, por ejemplo, esa canción que era un canto al fracaso, porque yo pensaba que me tenía que ir a Granada. Afortunadamente llegó Fernando Arbex con una canción que se llamaba El Río y en la compañía de discos, que no quería contratarme nunca, dijo, hombre, con esta sí. Y entonces, pero yo estaba contando la cara B, y era la cara B del disco, es que volví a Granada porque no podía resistir. Entonces quiero decirte, en ese sentido, este oficio, lo bueno que tiene es que te da oportunidades. Algunas veces tienes que cantar la balada no deseada. Bueno, si sigues en escena, ya le devolverás tú la balada deseada al que te lo proponía. O sea que es un ejercicio De permanente de resiliencia, ¿no? Y de resistencia. ¿Más de resistencia o de resiliencia? Bueno, yo creo que al principio era resistencia y al final ahora es resiliencia, porque de entrada la palabra el término tiene su aquel, ¿no? Ya, Porque, sí, bueno. pero he de decir que te conviertes en resiliente porque te das cuenta dónde están los tuyos, o sea, dónde puedes hacer grupo de resiliencia. La resistencia es una cuestión individual y la resiliencia la noto yo como más colectiva, más de una gente que piensa lo mismo y que de pronto dice unámonos para que esto dé sus frutos. Por ejemplo, Nacho. Nacho es un bon vivant. Bueno, yo la verdad es que creo que estaríamos aquí todos un gran rato. Perdona, Charo, que Dime. diga, sois los héroes del día, tía, porque es que No, o sea, desde la mañana pero tenemos que acabar y yo quiero hacerlo, o sea, pensarás, esta que maleducada que no ha dado las gracias a Merche, es que yo he abierto la mañana y la cierro y ya he dado las gracias, ¿no? Yo quiero darte las gracias a ti que nos has hecho un regalo infinito viniendo. Mira lo que hago, Charo. Y quiero, al manager. Es que no he terminado y quiero darle las gracias a Nacho por su cariño y por su complicidad y porque efectivamente sé que hay que hacer así. Sí.
Así que Hay que hacerlo. muchas gracias a los dos, a ti por supuesto también. Muchas gracias. La verdad es que yo no me lo he pasado de puta madre, pero entiendo que queráis ir a... Yo creo que sí, ¿no? Muchísimas gracias y mil gracias a ti.